el trabajo remoto. Para desarrollar esta actividad contamos con la valiosa participación de la licenciada Tatiana Barrantes, asesora legal de la Oficina de Recursos Humanos, y la máster Yorlín Ávila, máster en Psicología del Trabajo y las Organizaciones, quien se desempeña como profesional en psicología en la Unidad de Gestión del Desempeño de la Oficina de Recursos Humanos. En este punto es importante comentarles que el área de desarrollo humano, en este tiempo en que las autoridades de la Universidad de Costa Rica han implementado el trabajo remoto, ha tenido la iniciativa de desarrollar una serie de actividades que propician la interacción y el intercambio de conocimiento. Una de esas actividades es esta, a la cual les damos la más cordial bienvenida y además le agradecemos la participación. Antes de dar la palabra a las expositoras, quiero invitar a la coordinadora del programa de teletrabajo para que nos brinde unas palabras de apertura. Bienvenida, Catalina. Muchas gracias, les doy la más cordial bienvenida a esta jornada con la que estamos aperturando el calendario de actividades del mes de agosto. Les quiero comentar que esta es una actividad de gran relevancia desde que se inauguró la modalidad de trabajo remoto, en el sentido de que pues nos tocó ingresar a la modalidad con muy poca preparación, ¿verdad? Tanto ustedes, personas que están en la modalidad, como a nosotros desde esa asesoría que hemos brindado desde el programa de teletrabajo, pues nos tocó iniciar con poca preparación. Esta charla con anterioridad se brindó en el mes de junio, obteniendo muchísima satisfacción por parte de las personas asistentes, y a partir de allí nuestro interés de volver a ofrecer este espacio, ¿verdad? Donde se va a abordar tanto la perspectiva más técnica de gestión de desempeño, de lo que sería el seguimiento de labores, como una perspectiva, ¿verdad? Laboral, desde el punto de vista de esos límites, ¿verdad?, que debemos resguardar, desarrollando nuestra autonomía como personas trabajadoras, con compromiso, con responsabilidad, y también para las jefaturas, conservando aquellos límites y aquel apoyo que es propio de una persona que ocupa un cargo de liderazgo en la universidad. Entonces, de allí nuestro interés en que en esta complementariedad, la unidad de gestión de desempeño, a través de la figura de Yorlín, nos acompaña el día de hoy, así como la asesoría legal, ¿verdad?, que ha visto muchísima casuística en esta materia, y que además Tatiana fue anteriormente la coordinadora del programa de teletrabajo. Entonces, a nivel de bagaje de conocimiento, conoce también esta perspectiva de modalidad a distancia. ¿Okay? Entonces, bueno, quisiera alargarme más en esta bienvenida, ¿verdad? Y le doy la palabra a Yorlín, que es la primera que nos va a dar su aporte en esta jornada del día de hoy, en esta sesión. Yorlín. Deme un segundito. Listo. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos los presentes. Para mí es un placer compartir este espacio con ustedes, considerando lo importante que conlleva desde la Unión de Gestión del Desempeño poder dar este tipo de capacitación, de información relevante sobre cómo dar un seguimiento. Para eso vamos a iniciar hablando desde lo más técnico y lo relevante que tiene gestión del desempeño y cómo este proceso se va alineando a los espacios de realimentación y el seguimiento que vamos a darle. Como lo decía Cata, ¿verdad? Cualquier observación o dudas, al finalizar, ahí tendrán el espacio. Para hablarles un poquito de qué se trata, digamos, el sistema de gestión del desempeño tiene como finalidad gestionar el establecimiento de una cultura evaluativa institucional desde el enfoque de talento humano y visión sistemática.
con el personal administrativo de la universidad para el desarrollo de las potencialidades y la población laboral. Este fundamento principal que tenemos como objetivo, que es el que radica, nos enfocamos en dos partes relevantes, que sería el talento humano, cómo podemos hacer gestión del desempeño con un enfoque humanista, donde no se pierda la particularidad de las necesidades de situaciones, de la escucha activa, de poder trabajar en un ambiente y darle a esa persona trabajadora esos espacios que se requieren. Al igualmente hacer sensibilidad sobre lo que es el sistema, de una visión sistemática a la hora de poder interactuar en los diferentes procesos de trabajo. Esto viendo y siendo fundamental en que todos trabajamos de una forma integral, que si bien es cierto, trabajamos de uno u otro proceso, pero a la hora de poder dar un proceso de un objetivo, un resultado, una meta, vamos a trabajar de manera integral y la necesidad de poder viendo los diferentes procesos y cómo tienen relación. A partir de ese objetivo general que se ha venido transformando y que lo tenemos desde gestión del desempeño, nos enfocamos hacia la realimentación de la rendición de cuentas, que es lo relevante en lo que nos encontramos ahorita al ser funcionarios públicos, desde nuestra labor, desde nuestra responsabilidad y compromiso que tenemos. El rendir cuentas es un tema de accionar en el cual todos estamos involucrados. Trabajamos desde la transparencia, que es sumamente importante, no perder ese norte de lo que tenemos que responder y dar, y cómo vamos a ir haciendo esa gestión de trabajo, al igualmente que es otro de los puntos y pilares fundamentales, que es la mejora continua en el cumplimiento de la labor cotidiana y la eficiencia de la gestión administrativa. ¿Qué queremos? Siempre buscar los puntos que necesitamos mejorar. De una u otra forma estamos en un proceso de trabajo en el cual no es estático. Ahora lo que estamos viviendo a nivel país, a nivel mundial, son procesos que son retadores y que son situaciones que se dan y que por ende es requerido y necesario poder hacer esos cambios, de ir a la mejora, cuáles son las situaciones que pueden estar afectando en el ámbito de trabajo y cómo podemos ir mejorando de una forma objetiva, en una forma viable, donde existan esos espacios para compartir y sobre todo ampliar un panorama más a la evolución del trabajo. De igual manera, gestión del desempeño se enfoca en dos puntos relevantes, que sería el beneficio a los funcionarios. Nos enfocamos desde la medición sobre los criterios objetivos, ¿verdad? A la hora de evaluar, lo que se quiere es, bueno, cuáles son los criterios que vamos a ver de esa persona que se está evaluando, viendo desde su razón, ¿verdad?, las actividades que están establecidas. Y de igual forma también se enfoca desde el apoyo a las jefaturas. Sí es bien importante que siempre la jefatura tenga un involucramiento, tenga apoyo, se pueda involucrar para ver cuáles son las necesidades que quizás esa persona trabajadora presenta y cómo se puede ir resolviendo. El desarrollo de sus potencialidades es una esencia fundamental que tiene gestión del desempeño, porque lo que queremos es ver cuáles son las situaciones que se presentan y cómo podemos ir desarrollando mediante capacitación a las personas. De igual forma, qué tipo de capacitación requiere, cuáles son esas necesidades. Entonces, gestión del desempeño se enfoca a nivel del funcionario en esos beneficios. De igual forma, a nivel institucional, que es sumamente importante considerar, es siempre el primer punto, que es el enfoque sistémico en los procesos de trabajo, que igualmente está en su objetivo fundamental, que es cómo podemos ir alineando el sistema, cómo podemos darnos cuenta que mi razón de trabajo, si no lo hago bien, si no mejoro ciertas situaciones, va a traer un impacto negativo al otro proceso y así sucesivamente. De igual manera, cuando hacemos un trabajo eficiente, cuando hay un buen desempeño, cuando trabajamos de un enfoque sistémico y vemos esa visión de grupo de trabajo, de procesos, podemos ir viendo la relevancia que tiene el proceso y cómo vamos a cumplir un objetivo general y las metas que cada una de las unidades y dependencias presentan. La participación activa de las personas trabajadoras en el cumplimiento de los objetivos a nivel de dependencias. Todos tienen objetivos, metas, planes de trabajo fundamentales, ya sea anual, mensual, semanal, dependiendo de las necesidades y requerimientos de cada una de las dependencias, y lo importante en estos espacios es poder lograr que la persona pueda concientizar de la importancia que tiene su labor a la hora de estar en su accionar, ¿verdad? Y cómo tiene conexión a los objetivos y que el trabajo, las actividades diarias vienen a responder al objetivo general y a esas metas establecidas en las dependencias.
El otro punto es la vinculación del desempeño con el plan del desarrollo y las políticas institucionales. Es importante considerar también que a nivel de dependencia, todas tienen ya planes de trabajo, tienen pautas a seguir, tienen lineamientos y a nivel institucional existen ya políticas que respaldan todos los procesos. Entonces, lo que se quiere siempre es a nivel institucional ir alineando esos procesos de trabajo, esas tareas, ese sentido de ser de esas personas trabajadoras, de ese rol tan relevante que se tiene, con las necesidades que tiene, con los resultados que se deben de dar y sobre todo lo que mueve todas las unidades a nivel institucional, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra razón de ser, nuestro objetivo fundamental a la hora de poder desarrollar estas tareas? ¿Cuál es el impacto que trae? Detrás de todo lo que es gestión del desempeño nos enfocamos en el marco normativo. Todo inicia desde la sesión 5099, que fue del 13 de septiembre del 2006, en el cual se hace una solicitud de una propuesta de evaluación de gestión del desempeño para todo el personal administrativo. Ya para la sesión 5752 del 12 de septiembre del 2013, se da el cumplimiento de la solicitud y en el cual se aprueba la propuesta, pero lo que solicitan es que den una implementación a nivel de un modelo de gestión del desempeño para todo el personal administrativo. Entonces, a partir del 12 de septiembre del 2013 se empieza ya a nivel universitario mediante un plan piloto trabajar diferentes unidades, escuelas, dependencias para poder desarrollar y ir haciendo también desde la mejora los procesos de gestión del desempeño. Amparado a toda esta sesión, una de la parte de un marco normativo fuerte que respalda también es a nivel de normativa interna, que tenemos el Estatuto Orgánico, la Convención Colectiva de Trabajadores, el reglamento de las oficinas administrativas, el reglamento interno de trabajo, el plan estratégico institucional que se tiene a nivel institucional y que a nivel de dependencias cada uno tiene ajustados también de acuerdo a lo que necesita y requerimientos presentes. Tenemos también las resoluciones de la Rectoría R184 del 2019, la BR4 del 2019, que las mismas se enfocaron en buscar cuáles son esos nuevos lineamientos, porque ya para ese año 2019 se hizo una formulación de la metodología de gestión del desempeño que él mismo quería, mediante esa resolución de la Rectoría, poder dar esos lineamientos y poder a toda la población administrativa poder enfocarse qué es lo que se quiere de gestión del desempeño a nivel institucional. La BRA 3-2020 también se enfoca en los espacios de cumplimiento a nivel de tiempos. Y si nos enfocamos a nivel de normativa externa, que es algo país, ¿verdad? Normativo, lo tenemos desde la Constitución Política, el Código de Trabajo, el Plan Nacional de Educación Superior, que sería el CONARE, la Ley contra la Corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública, la Ley General de Administración Pública y la Ley General de Control Interno. Este marco normativo nos viene a respaldar, a fundamentar de la gestión del sistema de gestión del desempeño, hablando desde la transparencia, la rendición de cuenta y un poco de la importancia que tenemos las personas trabajadoras y también las responsabilidades, compromiso y lo que nos ampara a nivel normativo. A partir de ese marco normativo, alineamos todo el proceso de gestión del desempeño. Cuando hablamos de seguimiento, ¿verdad? Nosotros nos enfocamos en que es un proceso para el monitoreo de la actividad laboral. Y cuando vemos eso nos damos cuenta también que el monitoreo de la actividad laboral es algo muy complejo, considerando también la cantidad de personas que una jefatura puede tener, considerando también la complejidad de las actividades. También como punto importante saber que la universidad cuenta con puestos únicos en muchas actividades, donde nos damos cuenta que lo que hacen dependencias es único y exclusivo de la universidad, entonces tienen a nivel interno ciertas características complejas, distintas, que lo hace a otras. Para hablar de ese monitoreo de la actividad nos enfocamos en ciertas características, que hablamos desde responsables, ¿verdad? Cuando hablamos de responsabilidad lo hablamos desde una línea compartida, tanto la persona trabajadora como la jefatura inmediata tienen el rol y la responsabilidad, ¿verdad?, compartida de ver cómo puedo realizar esas tareas y el monitoreo que se debe de hacer. Nos enfocamos al plan de trabajo, cronograma de actividades, metas y objetivos. Aquí es fundamental para hablar de seguimiento
es esencial describir que el cronograma de actividades es fundamental. No podemos dar seguimiento, no puede existir seguimiento si no hay un norte claro de cuáles son las tareas, cuáles son las funciones, cuáles son las situaciones y actividades que yo debo realizar. Entonces, sí es muy importante cuando se habla de seguimiento tener claro ese norte. De igual forma, si no se tiene, bueno, a buena hora sentarse y poder involucrarse ambas personas. Y cuando hablo ambas me refiero a persona trabajadora y jefatura, para buscar un espacio en el cual brinde cuáles son las actividades, cuáles son ese cronograma que vamos a formular de actividades de trabajo alineadas al proceso que realiza para poder dar un seguimiento continuo. La evidencia del quehacer de la persona servidora pública, ¿verdad? Esto es parte del seguimiento y que está amparado a nivel de todas las políticas internas y externas, ¿verdad? El rol que se tiene y en los cargos de puestos también. La reflexión sobre la labor realizada, sí es importante también lo que puede hacer aquí el seguimiento, donde nos enfocamos en todo lo que es el reconocimiento y la motivación. Somos personas donde desarrollamos sentimientos, emociones, donde para un ser humano es importante el reconocimiento, es importante darnos cuenta que lo que estamos haciendo va por buen camino y buscar esos espacios de apertura, de poder tener la madurez para ver, bueno, qué cosas puedo modificar, qué cosas puedo mejorar. Pero cuando hablamos de la reflexión, nos enfocamos en un ambiente de conciencia, de darnos cuenta cómo lo estoy haciendo, qué necesito y qué no necesito. De igual forma, la conciencia de esa jefatura, de reconocer cuándo esa persona está haciendo bien y cuándo puede ir mejorando ciertas pautas de trabajo. En análisis de estrategias de trabajo, planificación y hacer cambios. Siempre lo que se quiere, digamos, porque esto es todo un proceso, cuando hablamos de seguimiento, sí tiene que haber un análisis, como un mapeo de todo lo que son las funciones del trabajo, se tiene que visualizar si esas funciones a largo, a corto plazo, esas actividades están relacionadas a las metas, cuáles van a ser esos resultados. Entonces, cuando hablamos de ese análisis, es como un análisis estratégico, es ver qué estamos haciendo ahorita, cómo lo vemos en un tiempo, cómo va evolucionando. Y nos lleva a veces a una práctica error, ¿verdad? Ir viendo, porque a lo último se puede ver, las personas trabajadoras desarrollan la especialidad en su labor, son los máster en hacer y el conocimiento y la apertura que se tiene sobre todo lo que se hace son los que alinean a poder reflexionar sobre esas estrategias. Entonces, sí es importante que cuando se hace esa planificación de las tareas también puedan hacerse cambios, se puedan hacer mejoras, se pueda darse cuenta que no se puede seguir haciendo así, que hay prácticas que mejorar. La toma de decisiones oportunas, un buen seguimiento nos ayuda también a ver cuáles son las decisiones que tenemos que tomar y cuando hablo del norte, ¿verdad? Nuevamente es como para dónde vamos, qué tenemos que modificar y qué no. Y esas decisiones nos llevan a la hora de ver todo un proceso integral que lo que lleva es el seguimiento. La revisión de la estrategia a nivel de cumplimiento del objetivo siempre es bueno, ¿verdad? Como le digo, está el plan estratégico, están objetivos, están metas, siempre trabajamos para dar resultados, siempre va alineado a algo y si es importante aquí esa revisión estratégica para ver si está cumpliendo, si está respondiendo al objetivo fundamental que tenemos. El requerimiento de capacitación y desarrollo, sí es importante también porque en estos espacios donde se abren espacios de realimentación, donde hay un seguimiento involucrado de doble vía, se puede detectar también que existen requerimientos para las necesidades de capacitación. A veces no se puede ver cuál es la capacitación idónea para esa persona y como personas que vamos evolucionando y en procesos de trabajo organizacionales que nada es estático, que todo se mueve, que el entorno nos hace movernos de una u otra forma, es importante también alinear cuál es la capacitación que requiere esa persona y estar en constante aprendizaje, porque al estar en un entorno donde todo se mueve, nosotros tenemos que evolucionar, tenemos que ir avanzando también y hacer buenas propuestas. Entonces, la capacitación nos viene a respaldar el desarrollo de aprendizaje, de capacidades, ¿verdad? Que van alineadas al ambiente donde nos desarrollamos. Pero sí es importante considerar en este espacio que deben de existir requerimientos y que el involucramiento de ese seguimiento puede dar esas pautas de ver qué es lo que realmente se requiere y se necesita para esa persona. La evaluación objetiva basada en evidencia. Esto es un punto importante.
las evaluaciones no se hacen por una calificación solamente, se tienen que hacer con objetividad, se tiene que dar un respaldo de esa calificación, se tiene que dar todo un proceso sustancial, y eso es lo que hacemos a nivel de gestión del desempeño, trabajar un proceso integral en el cual nos pueda involucrar diferentes procesos. No es solamente ver la calificación, sino también dar esas pautas de realimentación, esos acercamientos, esos espacios que esa persona trabajadora y la jefatura lo necesitan para poder ver qué tengo yo de elementos probatorios, cuál es la objetividad que tiene esa persona para poder calificarme, y cuál es la objetividad que tengo como persona trabajadora para poder demostrar que mi trabajo ha sido idóneo, que tengo elementos que respalden ese proceso también, y que no sea algo subjetivo, que no sea algo caprichoso, sino más bien que los mismos procesos de trabajo vengan a respaldar la labor. A nivel de seguimiento, nosotros, bueno, es amplio a nivel de bibliografía, ¿verdad? Todo a nivel académico lo que hay de seguimiento, pero sí nos enfocamos en varios autores. En quiero mencionar a Cabrera y Hernández, que ellos se enfocan en 4 particularidades importantes de seguimiento, ¿verdad? Que van alineando, que es el valor positivamente cuando existe claridad en los factores a evaluar, así como disponer los datos confiables y precisos. Esto es un punto importante, y es algo que a mí me gustaría que todos podamos ver aquí, como entre más claro tengamos de la función, de la tarea que va a desarrollar esa persona, el seguimiento va a venir a responder de una forma. Lo que quiere decir es que van alineados, van agarrados de la mano. Si no hay claridad de los labores, de las tareas asignadas, llámese diariamente, semanalmente, si esas tareas no están respondiendo a las metas, a los objetivos establecidos a nivel interno, el seguimiento no va a tener tanta claridad, el seguimiento no va a ser tan efectivo. Entonces, lo esencial aquí que queremos y que me gustaría que quede súper claro es darnos cuenta de la necesidad que tiene siempre en todos los procesos, principalmente en el de seguimiento, tener claro para dónde vamos, qué es lo que va a hacer esa persona, esas tareas, describirlas, sentarse, hacer ese análisis, esa reflexión, donde se pueda realimentar de doble vida, porque si bien es cierto, el seguimiento es algo que la jefatura, ¿verdad?, debe responder, debe realizar. Igualmente, la persona trabajadora debe también, desde la transparencia y desde la objetividad, poder demostrar su labor diaria. Entonces, sí es importante que cuando hablamos de que se tiene que ver el seguimiento y se valora como algo positivo, sí debe existir la claridad de la función, porque si no, entonces el seguimiento va a ser obstáculo. Entonces necesitamos alinear cuál es el proceso y cuál es ese rol claro, clave que tiene esa persona. De igualmente, la participación de la persona trabajadora en la definición y supervisión de los objetivos, sí es importante involucrarse, ¿verdad? Porque como vengo mencionando, digamos, la persona trabajadora desarrolla competencias, conocimiento, aprendizaje constante, maneja la acción, se vuelven especialistas de su labor. ¿Y qué es lo que hace? Cuando hay un involucramiento, la jefatura puede darle ese apoyo y también ver ese contexto, ¿verdad? Que a veces al estar con tantas actividades, a veces cuesta ver, bueno, cuántos son los tiempos que se deben de establecer, cuáles son las actividades que realmente son fundamentales, que se requieren. Entonces, sí es importante que haya una participación activa de esa persona, que esas personas que están en rangos de jefatura involucren a las personas trabajadoras a la hora de hacer esos cronogramas de actividades. Hablamos también de una construcción conjunta entre la persona trabajadora y la jefatura inmediata en las metas y objetivos, ¿verdad? Cuando hablamos de generar una retroalimentación sobre los resultados, Drucker nos habla sobre una administración por objetivos, y es fundamental ver que lo que queremos es, cuando alineamos y construimos de forma integral esas tareas a realizar, donde hay una realimentación de doble vida, donde puede ser que el jefe esté a favor o puede decir que diga, no, ¿por qué no lo hacemos así? Pero esa construcción donde se involucran las dos personas es muy enriquecedora, es muy valiosa, hace espacios donde puede haber mucho más confianza, donde ya se conozca muy bien la labor y donde existan canales de comunicación abiertas también ante cualquier otra situación que pueda afectar la meta, afectar la situación de tarea, y exista la confianza de poder conversar. Entonces sí es importante nuevamente esa construcción conjunta y ese involucramiento entre jefatura y persona trabajadora.
Otro punto que hablamos del seguimiento y que son las pautas con las que nosotros nos estamos desarrollando a nivel de gestión del desempeño y hemos venido practicándolo, ¿verdad? Y lo vemos a nivel del contexto con lo que hemos estado, ¿verdad? Las diferentes situaciones y experiencias que ya hemos visto, va un poco sobre la creación de mecanismos de seguimiento. Eso sí lo hemos visto bajo la experiencia de gestión del desempeño, que va muy alineado a que hay situaciones o hay casos que en ciertas dependencias tal vez los mecanismos de seguimiento que tienen quizás no sean los idóneos porque no vienen a responder nada, pero sí es importante que esta tarea de seguimiento, como se va a construir anticipado y antes de dar seguimiento ya sabemos cómo vamos a construir las tareas o qué vamos a hacer, también nos ayude a poder canalizar cuáles son los mecanismos que se requieren. Perdón, ahora a nivel institucional, ¿verdad? Hay herramientas, hay sistemas, hay programas, hay bitácoras, hay hojas en sí. ¿Qué es lo que se quiere aquí? Que tanto la jefatura como la persona trabajadora puedan proponer los mecanismos idóneos. Lo que quiere decir es que cada uno sepa, bueno, qué requiero, cuál es el fundamento, cuál es el respaldo que yo ahorita tengo y que yo necesito para poder hacer esa labor. Entonces, a partir de esos mecanismos, poderlos construir, que es lo que hemos visto en el tiempo a nivel UCR, ¿verdad? Nos damos cuenta que hay muchos mecanismos que no responden, hay otros que están elevadísimos, muy buenos, y lo importante en esto es la enseñanza de poder construirlos, de poder innovar, de poder buscar la creatividad de cuáles son esos mecanismos requeridos y que vengan a respaldar nuestra labor. Entonces, sí es importante nuevamente que la jefatura haga propuestas en conjunto con la persona trabajadora, cuáles van a ser y que quede claro cuáles son esos mecanismos a que van a dejar establecidos. Actualmente nosotros trabajamos con una bitácora, ¿verdad? Que se ha establecido, igualmente se están haciendo muchas mejoras para poder ofrecer lo mejor. Y es nuevamente, digamos, de repente trabajamos y vemos, bueno, cómo podemos ir mejorando ciertas situaciones. Entonces, la bitácora actual que tenemos nos viene a hablar desde el primer punto de los datos personales, del nombre, de la dependencia, del cargo, del rol que tiene la persona y de las fechas que involucra esa bitácora, ¿verdad? Como segunda parte, que esta es como la esencial, que es la parte de seguimiento de incidentes críticos, podemos verlo en trabajar ese cronograma de actividades, que es decir, bueno, esta persona de acuerdo al puesto que tiene, vamos a desarrollar las actividades, las escribimos, se visualiza a futuro, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo puede ser? ¿Cuál es la cantidad, ¿verdad? De esa meta, de lo que se va a realizar a nivel sustancial, qué es lo que se requiere. Entonces, cuando ya se hace el cronograma de actividades, ya la persona trabajadora sabe qué es lo que le corresponde, cuáles son las pautas a seguir. Entonces, en ese seguimiento ya va a quedar claro cuáles son las actividades que se requieren. Por ende, también se establecen los elementos probatorios, productos o entregables. Siempre se quiere, ¿verdad?, que exista siempre esos elementos o esas herramientas que vengan a fundamentar lo que yo escribo en mi bitácora. Entonces, si yo escribo la realización de diferentes actividades, que existe un mecanismo que venga a respaldar esa labor. Igualmente, los acuerdos que puede llegar de manera integral con la jefatura, ¿verdad? Bueno, sea por este medio, sea por el otro, no, hagamos este otro nuevo y ajustarlos también a nivel institucional los que ya tenemos. A nivel de observación de los entregables, analizar la revisión de estrategias posibles, ajustes. Esta observación siempre es fundamental también porque es un espacio que se da, bueno, si hacemos un cronograma de actividades y lo establecemos, le vamos a dar seguimiento y se le da el seguimiento, igualmente se realimenta y puede hacer que de ciertas actividades, de ciertos elementos probatorios que se establecieron, se puedan modificar. Porque por una u otra razón nos damos cuenta que tal vez no está respondiendo o que necesitamos ajustarla más o que está muy buena, pero podemos mejorarla considerando también tiempos o otros entregables. Entonces sí es importante que exista ese espacio de poder revisar constantemente si está bien esos entregables, si esas actividades se están dando, se están cumpliendo a nivel de tiempo y cantidad, y si no, entonces, ¿verdad?, a buena hora poderlo ajustar a las necesidades que se requieren.
El otro punto es la fecha de entrega según calendario. Aquí es importante porque sí es bueno que las jefaturas establezcan los tiempos a nivel de cuándo va a ser el tiempo, durante qué fechas van a querer entregar la bitácora. Hay jefaturas que piden en bitácora diaria, hay otras jefaturas que la bitácora sea semanal, dependiendo de los procesos, a los avances que tengan en las metas y funciones, pero a lo último quien elige y que dice, bueno, a mí me sirve que dentro de 15 días usted me haga este trabajo o esta actividad, es la jefatura. De igual forma, al involucrarse con la persona trabajadora, se hacen realimentaciones que permite también buscar algo objetivo para ambos, porque tampoco va a ser como un capricho. Puede ser que tal vez mi jefe me dice, Jorlin, ¿será que mañana puedes entregarme este documento? Y yo, jefe, tengo esto. Bueno, ok, sí, dámelo mañana, pero entonces démosle prioridad a este otro y esto lo hacemos. ¿Ves? Ese espacio de realimentar y de llegar a acuerdos es importante, pero la fecha establecida de cuándo se entrega la bitácora es la jefatura la idónea en establecerla. A nivel de parte de los incidentes, ¿verdad? Sí es importante ahora considerar que en este espacio que nos encontramos a nivel de coyuntura en los hogares con trabajo remoto, sí es importante dejar claro este espacio de incidentes, porque nos vienen a decir cuáles son las situaciones que se pueden afectar, que no dependen de nosotros, pero sí va a afectar la meta, los objetivos establecidos. Por ejemplo, el tema de la electricidad, que a muchos les ha pasado, bueno, se fue la electricidad, el tema también de los problemas de salud, de tensión que algunos pueden tener, el tema de la internet, viendo que ahora todos estamos trabajando vía internet es fundamental y por una u otra razón que pase, que ya no está fuera de nuestro control y se da, van a ser incidentes críticos que por ende van a afectar el desempeño de esa tarea. Entonces sí es importante también concientizar y ver esto como un punto a que las jefaturas y las personas trabajadoras se puedan comunicar y que vea, bueno, por una u otra razón, al no tener internet y estaba yo aplicando tal sistema, y voy a tener afectación 2 horas, 3 horas del producto o un día, no sé. Pero sí se quiere con todo esto llevar espacios de comunicación, de apertura, de entendimiento, porque para, como decía ahora Cata, ¿verdad? Todo esto ha sido algo que nos ha afectado de diferentes maneras a nivel del ámbito de trabajo, a nivel de ajustarnos y ha traído mucho cambio y por ende hay mucha incertidumbre y hay situaciones emocionales que nos pueden afectar, pero si hay un espacio donde se pueda conversar, donde haya apertura, donde puedan brindarse estos espacios para poder ver cuáles son las mejoras que tenemos que hacer, qué requerimientos necesitamos para llegar a los objetivos establecidos, van a brindar mejor el apoyo, va a mejorar más el desempeño y van a ser, va a ser una oportunidad y hay muchos retos de momento para todos. Ahora lo que nos corresponde es poder ver bajo la situación que nos encontramos, cómo podemos ir a hacer mejoras, qué necesitamos y cuáles son los retos a seguir. Entonces, bueno, esto es como una parte de lo que es el seguimiento en sí de la bitácora. Y como les digo, se viene trabajando a nivel interno de gestión del desempeño la mejora de la bitácora para poderla presentar y también ir viendo cómo podemos ir evolucionando también en procesos que son sumamente importantes. A nivel de gestión del desempeño, bueno, para mí ha sido un placer compartir este espacio pequeñito con ustedes. Nosotros somos 5 personas, está Adriana Aguilar, que es la coordinadora, y los demás compañeros, Diana, Germán, Manuel Fiallos y mi persona, siempre con la mayor disposición de poder aclarar situaciones o alguna duda que tengan a nivel de seguimiento, a nivel de gestión del desempeño, y de igual forma ir viendo también cuáles son las situaciones que tal vez no sean solo de gestión del desempeño, que nosotros trabajamos de forma integral, que nos permite también hacer alianzas a nivel de calidad de vida, de capacitación, de otras unidades de oficina de recursos humanos que nos permitan también dar un impacto. Entonces, si hay situaciones que radican desde gestión del desempeño, pero no necesariamente lo son, también tratamos de poder trabajar de forma integral. Bueno, esto sería lo mío por hoy, por este espacio y muchísimas gracias.
Bueno, le agradecemos mucho a Jorlin por su exposición, por la claridad y por el enfoque también que brinda a un elemento que, bueno, que yo en son de broma digo que es el documento más famoso de 2020 en la U, que es la famosa bitácora, ¿verdad? Entonces, esa claridad en la exposición, en el uso de esa herramienta que se crea, que se gesta en la Oficina de Recursos Humanos para coadyuvar al proceso de trabajo remoto. Entonces, ahorita le damos la palabra a Tatiana Barrantes. Como Liliana mencionó al principio, Tatiana es la asesora legal de la Oficina de Recursos Humanos y bueno, a nivel de casuística ha apoyado muchísimo a la implementación del trabajo remoto en la universidad, ¿verdad? Cuando se presentan casos que se escapan de los comunicados de CCIO, de los comunicados de rectoría, pues normalmente terminan en la Oficina de Recursos Humanos y en las manos de Tati. Entonces, bueno, tiene un gran bagaje en el manejo del tema y quisiera darle la palabra ahorita. Bueno, muchísimas gracias, Catalina. Voy a ver si hago la habilitación de la pantalla. ¿La pueden ver? Sí. Sí, la podemos ver nada más. Ahí dale en la modo presentación. Sí, listo, ¿la pueden ver? Sí, sí se ve. Sí, sí se ve. Ok, perfecto. Entonces, vamos a empezar. Bueno, como bien lo decía Catalina, hoy vamos a hablar un poco de lo que es el teletrabajo y el trabajo remoto en tiempos de pandemia. Y es que vamos a hacer la diferencia entre lo que es teletrabajo y trabajo remoto. ¿Por qué? Institucionalmente son concebidas dichas actividades de la misma forma. Los voy a remitir a los orígenes de cada una de ellas porque creo que es importante ver los orígenes de cada ello para después enfocarnos en el tema principal. Vamos a ver. Como ustedes saben, la dependencia en la que nos encontramos hacia la tecnología ha hecho que prevalezca el teletrabajo o trabajo remoto, que no es más que una modalidad contractual. A nivel institucional, muchas personas desconocen la diferencia entre el teletrabajo y trabajo remoto. Sin embargo, cada una de estas acepciones tiene un origen diferente. El teletrabajo nació como un plan piloto a inicios del 2018, me parece, sí, en el 18, sí. Iniciamos con la inscripción de 5 oficinas para un total de 30 personas en aquel momento. En el 2019 se presentó como un programa ya institucional y para el 2020 estaban inscritas, si mal no recuerdo, 15 oficinas diferentes y las solicitudes iban creciendo. Eso para inicios del 2020, o sea, no estábamos ni lejos de entender la dinámica en la que nos íbamos a encontrar en este momento, ¿verdad? Ok. ¿Cómo se accedía al programa de teletrabajo? Bueno, para acceder al programa de teletrabajo se tenían que recibir 3 tipos de capacitaciones. La primera capacitación, bueno, primero las oficinas enviaban la solicitud directamente a la Oficina de Recursos Humanos, ¿verdad? Ahí se hacía una elección, ¿verdad? Y cuando ya se hacía la elección de las unidades, empezábamos con la primera capacitación. La primera capacitación iba dirigida a las jefaturas. En ella se exponían los lineamientos generales del teletrabajo, en qué consiste, cómo aplicarlo, la rescisión del contrato y todas esas cuestiones que lo pueden ver entre Catalina y yo y otras personas que colaboraron. Elaboramos el documento que se llama Lineamientos Generales del Programa de Teletrabajo. Okay, entonces, todos esos lineamientos era parte de la capacitación que en aquel momento le dábamos a las personas y a las jefaturas. Si la jefatura, después de recibir la capacitación, consideraba oportuno continuar con el programa, entonces se citaba a una segunda capacitación a las personas inscritas, a los colaboradores. La segunda capacitación, como les digo, iba dirigida propiamente a los colaboradores. Y ahí se exponían igualmente los lineamientos generales y se enfocaba en los derechos y obligaciones que consistía ingresar al programa de teletrabajo. Una vez finalizadas estas 2 capacitaciones y si existía consenso entre las partes, llámese jefatura y trabajador, para continuar y se consideraba que sí se podían cumplir con los lineamientos generales, se daba una tercera capacitación. La tercera capacitación
se enfocaba en la gestión del desempeño, la desarrollaban los compañeros Jorlen, Adriana y bueno, los compañeros que me precedieron, ellos eran los que daban esa capacitación. Se le daba esa capacitación a las jefaturas y a los colaboradores, la hacían en un aula, se hacían pequeños grupos. Se realizaban sesiones grupales donde las jefaturas junto con los colaboradores se les daba herramientas para construir un plan de trabajo, elaborar las metas y los objetivos y establecer y también cómo se elaboraban las bitácoras. En este sentido, quería mostrarles en qué consistía el programa de teletrabajo para que vean la diferencia que existió o que existe más bien entre el trabajo remoto. Vamos a ver, ahora, ¿cómo nació el trabajo remoto? El trabajo remoto, me acuerdo que nació a raíz del cierre que se dio con el puente, ¿cómo se llama este puente? Alfredo González Flores, el puente de la Platina, si mal no recuerdan, donde muchos compañeros quedaron atrapados, ¿verdad? Y no podían llegar y se presentaron numerosas inquietudes y malentendidos. Entonces se habilitó el programa de trabajo remoto, no era programa, se habilitó como plan emergente el trabajo remoto para estos compañeros. Ese trabajo remoto no tenía ningún tipo de capacitación, simple y sencillamente la jefatura y los colaboradores se ponían de acuerdo en la entrega de los documentos y listo. Pero ¿qué fue lo que pasó? En ese momento resultó porque duró aproximadamente un mes y no hubo mayores contratiempos y las personas que estuvieron en ese programa realmente asimilaron la forma de la nueva actividad. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué pasó después? Y como bien ustedes lo saben, esta situación nos agarró desprevenidos y por eso es tan importante ver las diferencias entre lo que es el trabajo remoto y el teletrabajo. La primera y gran diferencia que existe entre el teletrabajo y el trabajo remoto es que el teletrabajo es voluntario. ¿Y voluntario a qué me refiero? Que en aquel momento, como cuando se daban las capacitaciones, se daba un consenso entre la jefatura y el trabajador y si entre los dos accedían al teletrabajo, ingresaba esta persona al teletrabajo. Tenía que haber un encuentro de voluntades entre la jefatura y el colaborador. Ahora, el trabajo remoto, y como bien ustedes lo saben, fue una medida adoptada por las medidas de salud. A nadie se nos preguntó si queríamos ir a teletrabajo, simple y sencillamente nos mandaron al trabajo remoto. El teletrabajo, otra de las características que lo hace diferente al trabajo remoto es que en el teletrabajo había una valoración previa de los puestos y el perfil del trabajador. En el trabajo remoto no se hizo ningún tipo de valoración precisamente por la emergencia en la que nos encontrábamos. El teletrabajo es reversible. La persona, si consideraba que esa no era la mejor forma de desarrollarse, podía solicitar la reversibilidad. En el trabajo remoto no. Ustedes saben que ahorita estamos a disposición de las instrucciones que nos dé la CCO y la rectoría con respecto a la virtualidad en la que nos encontramos. Otra de las características del teletrabajo era que era bimodal. ¿Qué significaba esto? Que se trabajaba máximo, o se trabaja, las personas que están ahorita en teletrabajo, trabajan máximo 3 días en trabajo remoto y 2 presenciales. En este momento, las personas que están en trabajo remoto es el 100% remoto y hasta el 15% presencial. Supongo, ¿verdad? No le he consultado con Catalina, pero me imagino que esa bimodalidad en el trabajo remoto se amplió los 5 días, ¿verdad? En este sentido ya estamos igual. Ahora, otra diferencia es que en el teletrabajo igual había una valoración previa del cumplimiento de las áreas de trabajo, del equipo y las condiciones ergonómicas y la conexión. Aspectos que fueron señalados por Jordi en parte de su exposición. Eso era parte de la capacitación que se daba y de los requisitos que tenían que cumplir las personas para ingresar al programa de teletrabajo. En el trabajo remoto no existe verificación de ninguno de estos parámetros, evidentemente por las necesidades. Entonces, preguntemos, ¿cambió la forma de abordar el trabajo? ¿Se ve usted reflejado en alguna de estas imágenes? ¿Está usted en este momento haciendo teletrabajo o trabajo remoto con sus hijos a la par? ¿Está usted compartiendo una mesa con todas las familias porque es el único lugar donde tienen para realizar el trabajo remoto? Y muy posible estas situaciones se estén dando porque, como les digo, no existió
ningún tipo de valoración previa para las condiciones y mucho menos para la evaluación del puesto o el perfil del trabajador. Entonces, porque además de cumplir con mi trabajo, ¿debo qué? Debo dar acompañamiento a los niños en su educación, debo dar cuidado a la salud de la familia, se me incrementaron las tareas del hogar, también tengo que resolver los problemas de abastecimiento y víveres y alimentos, y muchas veces tengo el cuidado de la crianza de los niños o adultos mayores o adultos, ¿verdad? Y sobre todo hay incertidumbre de qué es lo que va a pasar. Con todas estas situaciones no sabemos si nos van a recortar la jornada, si vamos a seguir, qué es lo que va a pasar con nosotros, no lo sabemos. Esas incertidumbres me ha cuestionado, ¿verdad? O me he cuestionado si se ha informado a sus jefaturas cuál es la realidad que viven sus colaboradores. Si han preguntado ustedes, jefaturas, cuál es la realidad de sus colaboradores. Si han hecho ustedes las siguientes preguntas. ¿Hay menores de edad en el hogar de sus colaboradores? ¿Quién está a cargo de esos menores de edad? ¿Los menores están recibiendo clases virtuales? ¿En qué horarios? ¿Qué tipo de conexión tienen en el hogar? ¿Los colaboradores tienen silla ergonómica? ¿Cuántas computadoras tienen? ¿Cuántos están en teletrabajo o trabajo remoto? ¿Algún miembro de la familia del trabajador se le ha reducido su jornada o ha perdido su trabajo? Y entonces me preguntan muchas jefaturas, ¿y cómo pedir resultados? Lo más importante y lo que nosotros incentivamos en estos programas, en estas capacitaciones, es que las jefaturas y trabajadores que sean conscientes de la realidad del trabajador. No podemos alejarnos de la realidad que está viviendo nuestros colaboradores. Entonces, desde este punto de vista, teniendo claro cuáles son las realidades de los teletrabajadores o a las personas que están haciendo trabajo virtual, entonces damos ciertas recomendaciones. Primero, establecer horarios de disponibilidad por escrito. ¿Qué significan los horarios de disponibilidad? Bueno, vamos a ver. En el teletrabajo se establece horarios de disponibilidad que normalmente coinciden con los horarios del trabajo de la jornada presencial. ¿Qué quiero decir con esto? Que normalmente las personas que están en teletrabajo, el horario de disponibilidad coincide con con el horario presencial. Ahora, en este momento puede existir puede existir la necesidad de conciliar ese horario de disponibilidad con mis necesidades, con mi nueva realidad. Y entonces, ¿cómo puedo hacer yo o más bien, qué es lo que tengo que hacer yo como trabajador para conciliar ese horario de disponibilidad? Pues bien, hablar con mi jefatura, exponerle cuál es mi realidad. Si mi jefatura no la conoce, este es el momento preciso de establecer los horarios de disponibilidad. Y cuando hablo de horarios de disponibilidad me refiero precisamente a eso. ¿A qué hora reciben los niños las clases virtuales? De 7 a 8. Bueno, entonces propongámosle a la jefatura empezar el horario de 8:30 hasta cumplir la jornada laboral. O al revés, si mi niño trabaja, tiene horario a las 2 de la tarde, bueno, hagamos una pauta en esos espacios y digámosle a la jefatura que estamos con el niño recibiendo las clases virtuales y que lo vamos a reponer en tal horario. Esto es cuestión de hablar. Ahora, otra de las recomendaciones bastante importantes es respetar el derecho a la desconexión. ¿Qué significa el derecho a la desconexión? Pues básicamente significa el derecho que tiene el trabajador a que su jefatura no le envíe emails, WhatsApps, correo, ni se comunique de ninguna forma con el trabajador una vez terminada la jornada laboral. Entonces, por eso es importante que si no se ha establecido el horario de disponibilidad, se establezca. Y si el horario de disponibilidad va a coincidir con el horario presencial, pues está bien. Si ustedes necesitan conciliar ese horario de disponibilidad, pues es el momento oportuno para hacerlos con sus jefaturas, pero entonces que su jefatura sepa a qué hora puede usted estar disponible o a qué hora acordaron en ese horario de disponibilidad. ¿Eso se puede hacer? Claro que se puede hacer y está permitido, ¿ok? Para que lo tengan claro. Ahora, trabajar por objetivos y metas. Esto es parte de lo que hablaba Jordi. En el teletrabajo se les colaborado para la elaboración del plan de trabajo. Evidentemente, en este momento muchas personas no saben ni qué es un plan de trabajo, no saben cómo hacer metas y mucho menos cuáles son los objetivos o las metas a cumplir. Entonces,
Entonces, ¿cuál es nuestra recomendación? Bueno, entonces pidan colaboración a la unidad de gestión del desempeño. Solicítenle la colaboración para que les ayuden a elaborar su plan de trabajo, las metas y los objetivos de acuerdo a las actividades que les están encomendando en esta situación virtual. Determinar la forma y secuencia del trabajo, que era lo que hablaba un poco Jorlin, ¿verdad? En cuanto a la secuencia del reporte de las bitácoras, hubo otro modelo, porque no necesariamente las bitácoras. En este momento, por ejemplo, se me ocurre o se me recordé, la oficina jurídica no utiliza bitácoras. La oficina jurídica tiene ¿qué es? Como un programa donde ellos registran ciertas actividades y la jefatura las evalúa. Entonces, no necesariamente la bitácora es el elemento que a mí, como dentro de las actividades que yo realizo, el más favorable para el reporte de las actividades. Entonces, igualmente, claro, esto no puede ser a elección del trabajador, tiene que ser acordado con la jefatura. Entonces, de previo a cualquier toma de decisiones, expónganle a su jefatura que efectivamente la bitácora se ha constituido un elemento no viable de acuerdo a sus actividades y que le proponen tal vez otra forma del reporte de las actividades. Ahora bien, ¿de qué forma debe ser el reporte de la bitácora? Bueno, el reporte de la bitácora puede ser de acuerdo a las necesidades institucionales. Muchas personas lo están haciendo diario, otras personas lo están haciendo semanal y otras personas lo están haciendo mensual o quincenal. ¿Y a qué se debe esto? Precisamente a que tienen un plan de trabajo, está la elaboración de las metas y los objetivos y no necesariamente tienen que estar reportando todos los días lo que hicieron, sino que al final de una fecha determinada tienen que presentar un producto final. Entonces, esto es parte de lo que ustedes, si no conocen cómo hacer un plan de trabajo, deben acudir a gestión del desempeño para que ellos les den la capacitación requerida. Realizar las llamadas necesarias, más no abrumadoras y siempre dentro del horario de disponibilidad. Evidentemente esto va para ambos lados, tanto para las jefaturas como para los colaboradores, porque la semana pasada estaba dando una capacitación a los directores de oficinas y precisamente también ellos reportan que no solo las jefaturas las jefaturas más bien están siendo abrumadas por la serie de llamadas, ¿verdad?, que están recibiendo de sus colaboradores. Entonces, de alguna u otra forma, hay que también conciliar no solo la jefatura que no llame demasiado, sino que el trabajador también asuma sus responsabilidades y las actividades que tienen que hacer. Atender la salud psicosocial del trabajador para resolver y sobrellevar el confinamiento y el impacto social y el estrés. Evidentemente, esto no escapa de las recomendaciones, ¿verdad? Racionalizar el trabajo cuando se tiene trabajo presencial y trabajo remoto. Esto es muy importante porque en este momento la rectoría autorizó ya el trabajo presencial, pero dividida la jornada muchas veces entre trabajo presencial y trabajo remoto. Bueno, entonces que haya un racionamiento y un equilibrio entre lo que me están pidiendo presencialmente y lo que tengo que entregar virtualmente. Plazos razonables de entrega. Dejar claro y por escrito los procedimientos. Yo creo que este es el elemento más importante. Si no hay lineamientos con respecto a qué es lo que yo espero del trabajador y cómo espero que esta persona responda a las tareas y actividades que se les asignen, ahí es donde entran los problemas. Porque si no hay un plan de trabajo elaborado, si no se sabe qué es lo que yo espero del trabajador y si no se sabe cómo tiene que presentar las actividades este trabajador, precisamente eso es lo podríamos llamar, algunas jefaturas podrían llamar incumplimiento de deberes, pero de ahí es donde uno les pregunta, bueno, ¿a qué se refiere usted con incumplimiento de deberes? ¿Usted le dijo a su trabajador cuáles eran las actividades? ¿Cómo tenía que cumplirlo? ¿De qué forma? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? O sea, este tipo de situaciones es sumamente importante. Si no hay lineamientos claros, tienen que establecerlos. Cumplir adecuadamente y conscientemente con el trabajo, evidentemente, porque no solo estamos hablando de las obligaciones de las jefaturas, también de las obligaciones que tienen los trabajadores, ¿verdad? Entonces, en este sentido, yo creo que muchos tenemos que ser conscientes que nuestra vida cambió, que la virtualidad muchas veces ha provocado que un día tengamos mucho trabajo y otro día tengamos poquito trabajo, pero sin embargo tenemos que cumplir a cabalidad con lo que se nos asignan. Negociar con las jefaturas, que era lo que esto es
esto es pie de lo que al inicio comentábamos. Y las jefaturas, en caso de dudas, consultar a la oficina jurídica o a la oficina de recursos humanos, ¿verdad? Evidentemente. Ahora, ¿qué pasa en caso de incumplimiento? ¿Qué pasa cuando la jefatura ya tiene pleno conocimiento de la realidad del trabajador? ¿Qué pasa cuando la jefatura ya ha elaborado un plan de trabajo? ¿Qué pasa cuando la jefatura ya le ha dado cuáles son los objetivos, cuáles son las metas? ¿Qué es lo que pasa? Y aún así el trabajador comete alguna irregularidad. Pues bien, aquí lo que se hace es una prevención. ¿Y qué es una prevención? Disculpen. ¿Y qué es una prevención? Es un documento por escrito donde se le informa al trabajador de las irregularidades y lo que esperamos de él, así como el plazo de cumplirlo. Esto no es una amonestación, que quede muy claro. ¿Por qué? Porque en este momento lo primero que tenemos que hacer es poner la casa en regla. Y para poner la casa en regla, hay que saber qué es lo que se tiene que hacer, hay que establecer horarios de disponibilidad, hay que establecer cuáles son las actividades que tengo que hacer, cuál es la forma en que mi jefatura quiere que yo le responda a esas actividades. Si una vez elaborado ese plan de trabajo y el trabajador incumple, ahí sí, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Una prevención. Y como les digo, esta prevención no es una amonestación, es decirle al trabajador, te estás equivocando en esto y solicito que lo hagas de esta forma a partir de tal fecha. ¿Okay? Como jefaturas deben, evidentemente, llevar un control de las irregularidades que se presentan, ya sea por medio de los correos electrónicos o cualquier otro medio, e informar a los superiores de las irregularidades que se presenten. Si después de realizar la prevención el trabajador sigue incumpliendo, se puede abrir un proceso disciplinario y para ello se debe hacer la solicitud ante la Junta de Relaciones Laborales, aportar el informe, así como las pruebas, ya sea documentales, testimoniales o de cualquier otro medio. Y finalmente, para iniciar un procedimiento disciplinario, las faltas en las que haya incurrido un trabajador no pueden estar prescritas. Tienen un mes a partir del momento en que se cometió la falta. Evidentemente, este es un espacio pequeño, ¿verdad? Y básicamente lo que queremos recalcar es la empatía, ponerse en los zapatos del otro. La empatía es el elemento clave de la inteligencia emocional. Se trata del concepto que utilizamos para referir a esa capacidad del ser humano de ponerse en el lugar de otro. Por tanto, ser empático significa ser consciente y considerado con los sentimientos de los demás. Entonces, en esto consiste el pequeño espacio que hemos solicitado en esta capacitación, precisamente porque nuestra realidad ha cambiado y ahí tenemos como jefaturas y colaboradores acoplarnos a esta nueva realidad. Agradecemos los valiosos aportes de Tatiana y de Jorlin y les solicito tanto a Tatiana como a Jorlin que a Tatiana que deje encendida la cámara y a Jorlin que encienda la de ella porque entramos al espacio de preguntas. A todas las personas participantes les invitamos a hacer sus consultas a través del chat. Y cedo la palabra a mi compañera Beryl Corea, quien es la que va a estar a cargo de esta sección. Bienvenida, Beryl. Muchas gracias, Liliana. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Beryl Liliana Corea Pessoa. Yo soy parte del programa de teletrabajo. En este momento les solicito, si necesitan hacer algún tipo de pregunta, la realicen también por medio del chat. A las dos licenciadas les voy a hacer las siguientes preguntas y que ustedes pueden ir respondiendo. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? ¿Todo? Sí. Ok, sí, perfecto. La primera sería de doña Lizeth Ondoy Aguilar. Dice, consulta, yo sistematizo mis actividades diariamente. ¿Hay alguna posibilidad de conversar con mi jefatura para poder enviar esta sistematización diaria? Siento que al hacerlo semanalmente hago doble trabajo. Bueno, doña Lizeth, ¿me dijiste? ¿O Elizabeth? Sí, doña Lizeth Ondoy. Doña Lizeth, efectivamente de eso se trata la conciliación, de eso se trata el establecer los parámetros sobre los cuales recae mi actividad y la mejor forma de reportarlos. Entonces, ¿en qué se trata esto? Se trata de conciliar. Usted tiene que presentarle a su jefatura cuál sería la mejor forma de reportar sus actividades. Evidentemente, quien toma la última decisión es la jefatura, pero siempre tiene que haber un ambiente de conciliación en este tipo de situaciones. Okay. Y de que sí se puede, sí se puede.
sí se puede y se está haciendo actualmente, ¿verdad? Ah, ok, perfecto. Gracias, Tatiana. Jordan, según tu experiencia de tu parte. Bueno, sí es importante como lo que dice Tati, ¿verdad? Que hayan esos espacios de poder comunicar, dialogar y llegar a los acuerdos, ¿verdad? Factibles, porque esos son decisiones también muy dadas a nivel de jefatura, ¿verdad? De acuerdo a los objetivos y a lo que quieran visualizarse. Entonces, sí es algo que cabe la posibilidad, digamos, si existe la posibilidad de conversar, pero ya es algo a nivel de jefatura y integral, ¿verdad? Hablarlo. Perfecto, muchas gracias. La segunda pregunta es de parte de doña Carla. Dice, ¿se puede tener acceso a la presentación de las expositoras? Para que sepan, nosotros tenemos un canal de YouTube de Teletrabajo UCR, Recursos Humanos. Si quieren ahorita les pongo la dirección. La presentación, esto se está grabando y se va a subir la presentación, vamos, de la charla. Pero las presentaciones igualmente se les van a ¿cómo se llama? Por medio de correo electrónico se les va a poner se les va a enviar. Pero igualmente, ¿están de acuerdo ustedes con las dos presentadoras? Sí, sí. Sí, perfecto. Tercera pregunta, doña Allison dice, si uno expone el horario de disponibilidad con la jefatura, como bien lo dice Tatiana, y le contestan que todos estamos igual, ¿qué debo hacer? Bueno, en este caso, ¿verdad? Evidentemente, como les digo, la disponibilidad no es no es imposición hacia la jefatura, siempre tiene que haber un diálogo entre las partes. Si ese diálogo no prospera, evidentemente el paso siguiente es acudir a la Oficina de Recursos Humanos y presentar, ¿verdad?, la realidad del trabajador para que haya de alguna u otra forma participación de un ente neutral en la toma de estas decisiones, ¿verdad? Ah, ok, perfecto. Jordan, Entonces, Es sí, más, no, nada más entonces, Ay, perdón, yo, ok, la disculpe. recomendación en este sentido sería eso, que si ustedes le presentan su realidad a su jefatura aún así no está de acuerdo porque no sabe cuáles son los límites, si lo puede hacer o no lo puede hacer, entonces no lo envían a la Oficina de Recursos Humanos y nosotros contactaríamos con la jefatura, ¿verdad? Para ver de qué forma se puede conciliar. Si es que se puede conciliar, como le digo, la idea es llegar a hacerlo, pero no necesariamente se puede hacer. Tendríamos que ver cuáles son las necesidades de ambas partes. Pero aquí la idea es que exista un diálogo con respecto a la disponibilidad de horario. Ok, la número 4 es de parte de doña Carla. Si vamos a ver. Ok, si la jefatura acostumbra y respetar el horario de disponibilidad con mensajes por medio de WhatsApp, ¿se puede dejar en espera y responder cuando se esté en horario de trabajo? Sí, efectivamente, eso es lo que se llama el derecho a la desconexión, pero por eso es tan importante establecer cuál va a ser el horario del trabajador, si va a ser el mismo horario presencial o si acordó algún tipo de horario de disponibilidad. Si es el horario presencial y es de 7 a 4 y la jefatura le manda WhatsApp o correos o lo que sea después de su horario, evidentemente el trabajador tiene todo el derecho a no contestar ni los WhatsApp ni los mensajes, sino hasta el día siguiente posterior hábil en que retome sus actividades. Y sobre esto, no se preocupen, ¿verdad? Porque mientras tengan ustedes prueba que efectivamente les están enviando solicitudes fuera de su jornada laboral, tienen todo el derecho a no responder hasta retomar las actividades de acuerdo a su jornada, horario más bien. Perfecto, muchas gracias. La número 5 es de doña Rita Jiménez, dice, ¿cómo valora la Oficina de Recursos Humanos la no solicitud o presentación de bitácoras si se trabaja en una base de confianza? Ay, que digamos, a lo que entiendo, no suben las bitácoras y están en confianza de que trabajan. Sí, bueno, en realidad, como les digo, la bitácora es el documento propuesto, ¿verdad? Tanto por el programa de teletrabajo, ¿verdad? Como por la CCCO, ¿verdad? Ahora, nosotros decimos que existen
oficinas, ¿verdad? Donde de común acuerdo con el trabajador se han establecido otros medios o métodos para hacer el reporte de las actividades. Este medio o reporte de las actividades debe ser consensuado con la jefatura. No puede ser que yo de la noche a la mañana diga ya no vuelvo a presentar bitácoras, sino que voy no sé, a hacerme una tabla Excel y voy a empezar a reportar en la tabla Excel o qué sé yo, tantas cosas que pueden ocasionar. No, las bitácoras es el medio que está en este momento, digamos, el principal medio de reportes de las actividades, pero eso no quiere decir que no se pueda llegar a consensuar otro tipo de forma de validar la información, ¿verdad? No, y para agregarle un poco eso que expresa Tati, ¿verdad? También a nivel interno, de acuerdo a los propuestos, a los trabajos que realizan, a las actividades, ya hay también tipos de seguimientos que las jefaturas vienen haciendo o que ya habían establecido, entonces siempre y cuando, ¿verdad?, vayan alineados y vengan a respaldar que sí se está efectuando, que sí se está cumpliendo con el tiempo establecido a nivel laboral, porque vamos, tenemos que ver que el tema de la bitácora, más allá, tenemos la bitácora como algo propuesto, pero las jefaturas también, al igual que las personas trabajadoras, en su diario, ¿verdad?, de acción, de trabajo, tienen también ya elementos. ¿Qué es lo que queda aquí? Como dice Tati, conversar, hablar y llegar a acuerdos, pero ¿qué se quiere? Que sean objetivos, que respalden la labor y que sí se visualice, ¿verdad?, desde la transparencia lo que se viene haciendo diariamente. Ok, perfecto, gracias, licenciada. Máster. La número 6 es de doña Belén Cascante. Quisiera saber hasta dónde llega la responsabilidad de las jefaturas para atender aquellos casos que a los trabajadores de trabajo remoto le ha causado mucho estrés, incluso depresión. Bueno, en realidad esto es una pregunta bastante difícil de responder en este ámbito porque efectivamente, como ustedes lo vieron, la gran diferencia entre lo que fue el programa de teletrabajo donde las personas estaban capacitadas para asumir esas actividades y ahora el trabajo remoto, muchas veces las personas no cuentan con un espacio disponible, no cuentan con internet, como decía Jorley, no cuentan con computadoras, no cuentan con sillas ergonómicas. Sobre este aspecto es importante que sepan los trabajadores que pueden solicitarle a sus jefaturas la silla ergonómica que estaba asignada en trabajo presencial. Esto se hace mediante un préstamo de activo fijo. Tienen que llenar la boleta, ¿verdad? Y la jefatura perfectamente les puede dar la autorización, ¿verdad? Para que se lleven su sillita y por lo menos tengan ese descanso en su casa, ¿verdad? Pero, ¿cuál es la responsabilidad de las jefaturas? Evidentemente, ante el estrés no podemos achacarle ningún tipo de responsabilidad a las jefaturas por la situación de emergencia en la que vivimos, ¿verdad? Porque todos, tanto los trabajadores como las jefaturas, están inmersos en la misma situación. Por supuesto. Jorley. Sí, no, eso es un tema complejo porque de una u otra forma, ¿verdad? Al estar el trabajo remoto, como bien lo dijo Tati, lo dijo Cata, ¿verdad? No fue algo que se programó, digamos, se dio por una situación de pandemia a nivel mundial y a partir de ese indicador o esa situación que se da, y se toman decisiones que ni siquiera en muchas unidades o lugares o las personas estábamos preparados para estar, ¿verdad?, desde la casa. Entonces, la complejidad que conlleva todos estos cambios radicales de un momento hacia otro, ¿verdad? Y cuando hablamos de situaciones emocionales también, del sentir, es muy complejo porque cada persona tiene sus situaciones y hay cosas que se le salen de las manos a la jefatura, hay cosas que no dependen del trabajador. Entonces, ¿qué es lo que se quiere, verdad? Siempre buscar un poco de la escucha, ver qué se puede resolver, bajo qué situaciones se están, porque habrán cosas que definitivamente es un tema de salud, ¿verdad?, que trae repercusiones y lastimosamente tenemos un techo hasta donde llegamos y hasta donde desde la universidad existen elementos para apoyar y hay otros que no, pero sí hacer la gestión, sí evidenciar y sí ver en qué se puede ayudar a las diferentes situaciones que se están dando. Ok, muchas gracias, Masters. Número 7, doña Ana, consulta. ¿En el trabajo remoto se debe cumplir el horario para que fue contratado? Por ejemplo, tengo una jornada mixta de 12 mediodía a 8 p.m. Igualmente tengo los espacios de comida. Ok, vamos a ver, a eso me refiero. Evidentemente, en un inicio, cuando empezamos la exposición, les comentaba que tanto el teletrabajo como el trabajo remoto es una modalidad contractual. En este sentido, no se alteran ninguno de los derechos
y obligaciones de los trabajadores. Y dentro de los derechos está el derecho al descanso, a su hora de alimentación y a su hora de los 15 minutos de café. Entonces, ¿qué es lo que tiene que quedar claro con la jefatura? Bueno, ¿a qué hora voy a almorzar y a qué hora voy a tomar café para que en esos espacios yo pueda llevarlo sin ningún tipo de impedimento por parte de mi jefatura, ¿verdad? Ok. La siguiente pregunta es de Gosvami Zúñiga. Dice, consulta, ¿existe algún documento por escrito donde se indique que las bitácoras no necesariamente son semanales, que pueden gestionarse quincenal o a largo plazo? Cuando se pasó el teletrabajo a trabajo remoto, ¿esto se tomó como un cambio obligatorio? Esto tal vez Jorling, ¿verdad? Sí, bueno, como lo hemos hablado, ¿verdad? A nivel de la entrega de las bitácoras y de todo lo que son elementos probatorios, sí depende de la jefatura, ¿verdad? Desde el inicio y se hace la división que Tati hizo, ¿verdad? Que es trabajo remoto y que es teletrabajo. En teletrabajo sí se hacía la necesidad de hacer bitácoras, siempre también se hace la apertura de que si hay elementos y si tienen otro tipo de mecanismos, pues que se establezcan o se utilizan. En este caso, la entrega, si es semanal, quincenal, mensual, es algo que se tiene que hablar en lo interno a la jefatura, porque si es algo que se establece por alguna razón, puede hacer que no sea necesario por día o semanal, pero sí se tiene que conversar y quien lo establece es la jefatura de forma conjunta. Ahí es un poco como para poder visualizarse la razón del por qué se entrega y sí justificar y ser objetivos, ¿verdad? Que esto no venga a afectar la razón del trabajo ni tampoco a la persona, ¿verdad? Siempre es como tratar de conciliar cuál es la mejor decisión para las partes involucradas. Ok. La siguiente pregunta es, ¿la bitácora puede ser general o puede contraer problemas futuros? Por ejemplo, contestación de correos, tramitología de SIGEDI y no punto por punto. La jefatura no me ha comentado en hacerlo diferente. Entonces, ¿estaría bien? Sí, digamos, a nivel de la bitácora lo que se quiere es que se visibilice todo el trabajo que se hace, ya sea diariamente, semanalmente, digamos, de los acuerdos que se llegan de esas tareas asignadas. Si bien es cierto, al haber sistemas que se trabaja como el CIGEDI y demás, ¿verdad? Eso viene respaldando, pero sí se tiene que visualizar, porque hay procesos sustanciales, por ejemplo, hay jefaturas que me hablan, bueno, yo tengo que trabajar algo de presupuesto. ¿Qué implica el presupuesto? Un montón de actividades para llegar a un producto final. Entonces, es importante clarificar en la bitácora las actividades diarias, ¿verdad? O actividades pequeñas que se hacen del día a día a un proceso más sustancial, que es un producto final, que ya sea que se entrega semanal, quincenal, o que incluso para llegar a ese producto final tienen que pasar un sinnúmero de actividades en tiempos más largos o más cortos, ¿verdad? Pero sí es importante que quede clara y sobre todo que si una persona que no sea la jefatura, ¿verdad? Que revise esa bitácora, le pueda quedar claro cuáles son las acciones y cuáles son esas tareas que realiza y sobre todo, ¿verdad? El tema de la bitácora también se las trae porque de una u otra forma también se utiliza como un elemento objetivo y probatorio de mi labor. Entonces, siempre trabajando desde la transparencia y también visibilizar todas esas actividades que a veces no se establecen, porque ¿para qué? Pero sí vienen esas actividades a responder mi labor y mi tiempo también. Entonces, siempre considerando, ahora, si las jefaturas requieren de que sea más explícita o requieren, no, que sea sustancial, ya es algo que a nivel interno también se puede conversar. Radicamos de que cada jefatura, cada persona colaboradora tienen características distintas, formas de trabajo diferentes a nivel, ¿verdad? Institucional. Entonces, lo que se quiere es llegar a un punto medio donde qué es lo que se quiere. Entonces, hacer nuevamente esos espacios comunicacionales de qué realmente es importante, pero sí es cierto, la bitácora tiene el objetivo primordial de hacer señalamiento de una descripción de las acciones y tareas que se hacen diariamente, de esos productos finales o actividades antes de llegar a ese producto final. Ok, perfecto. Y tal vez nada más añadir a esto, ¿verdad? Que como dijimos al inicio, no estábamos preparados para la elaboración de las bitácoras. Entonces, en este sentido, yo creo que es muy importante, si ustedes tienen dudas, si alguna persona tiene duda con respecto al llenado de las bitácoras o elaboración del plan, de las metas y los objetivos, que se comunique, como les digo, con la sección de gestión del desempeño. Ok, perfecto. Después viene
Una pregunta del CIMOU, del Centro de Movimiento Humano, si no me equivoco. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí. Ok. Sí. Ok, buenas tardes. Porque en este momento sí hay que establecer un plan de trabajo con objetivos y metas para los funcionarios, si en la práctica la evaluación del desempeño anual se hace por convenio de metas únicamente para la jefatura y los demás funcionarios se evalúan por una escala de factores y no por cumplimiento de metas. Bueno, vamos a ir por partes porque estamos en como No se como preocupe. dos cosas, ¿verdad? Diferentes. A nivel institucional, ¿verdad? El instrumento, la metodología que se utiliza a nivel de gestión del desempeño es la establecida, es la que está aprobada. Nosotros nos alineamos a lo que jerárquicamente, ¿verdad? Se hacen las propuestas y aprueban. Cuando hablamos de bitácora y aclaramos de actividades, es considerando la coyuntura en la que nos encontramos. Porque ahorita, como decía Tati, está casi el 100%, digo, el 100% de la población universitaria está ahorita en trabajo remoto. Entonces, ¿cómo vamos a alinear esas actividades? ¿Cómo usted, con personas a cargo, le va a decir, bueno, María, ¿qué le corresponde a usted? O vamos a trabajar de acuerdo a un rol de trabajo que usted hace, porque todo participa de que ya hay cargos de puestos. Entonces, cuando se van para la casa, ¿cómo ajustamos esas actividades? Y cuando yo me refería a la hora de dar seguimiento, no en la evaluación del desempeño como tal, porque ya tenemos pautas, metodologías y ya está establecido, pero sí el seguimiento actual, alineado a lo que estamos viviendo con la coyuntura de trabajo remoto y el tema país. Entonces, ¿cómo vamos alineando esas actividades que está haciendo? Ahora, si ya están las actividades, está todo claro, está el cronograma, genial sería dar ese seguimiento. Cuando yo hice y señalé mucho en la exposición sobre el tipo de seguimiento que se debe efectuar, lo hice con la razón de que sí hemos tenido ciertas consultas de cómo alinean ciertos jefes o ciertas personas, ¿verdad? El tema de las actividades laborales, cómo podemos ir alineándolas al puesto, ¿verdad? Porque tal vez modificó o tal vez está en la casa y cómo pueden dar ese seguimiento, más que todo a eso. Ya para gestión del desempeño, que las evaluaciones y la metodología modificó el año pasado de acuerdo a las resoluciones mencionadas y que además el seguimiento es parte de lo que se debe hacer en un rango de jefatura, ¿verdad? Para ver qué modificaciones se pueden hacer y las metas y factores que están establecidos ya en la metodología de gestión del desempeño. Ahorita el tema de seguimiento alinea más al proceso de lo que estamos viviendo estando en casa con trabajo remoto. Sin embargo, igualmente ampliando que si ocuparan, bueno, una explicación más detallada, igual que me contacten o mi correo a nivel de gestión del desempeño, pero sí es ahorita en este espacio, sí hacer la diferenciación de una meta, que es la estructura, la metodología que está a nivel de gestión del desempeño, y después de los procesos que se están evaluando diferente, ¿verdad? Que estamos hablando de los factores. Pero en seguimiento de la ahorita, ¿verdad? Se evidencia más a las tareas que están haciendo en trabajo remoto, porque a lo último, eso va a servir como elementos probatorios también a la evaluación que viene para el 2021. Ok. Otra pregunta de parte de doña Liliana Chacón Solís dice, yo asistí a la capacitación de teletrabajo como docente en enero de 2020 y me uní al proyecto piloto para teletrabajo docente en el primer semestre de 2020. En este momento los docentes que teletrabajaríamos seríamos la excepción. Sin embargo, con la pandemia, por supuesto, que esto se ha convertido en una norma para todos los profesores. Mi duda es si el teletrabajo docente seguirá siendo un programa luego de que regresemos, ojalá que se vuelva a la presencialidad. Mi pregunta se debe que yo teletrabajo desde el extranjero y nunca podría reincorporarme en forma presencial. Bueno, me parece que esto le correspondería a Catalina responderlo, ¿verdad? Porque ella es la coordinadora. De acuerdo, muchas gracias. La realidad docente, ¿verdad? En esta época de pandemia ha sido una realidad compleja, ¿verdad? Ha sido una realidad de mucha adaptación, ha sido también una coyuntura en la que se estaba, como usted bien lo señala, apenas iniciando una fase de aplicación piloto del teletrabajo en el sector docente. Y ahorita, en esa coyuntura, desde el programa de teletrabajo tenemos toda la intención, ¿verdad?, de que esto persista. Se está trabajando en una propuesta de transición
de trabajo remoto a teletrabajo, para cuando se suspenda la medida se pueda hacer una incorporación expedita de la gente que quiera ingresar al programa, ¿verdad? Que quiera permanecer en la modalidad, pero en esa línea estamos también trabajando en todas las aprobaciones que tienen que ocurrir, digamos, a nivel de vicerrectorías para que eso perdure. Entonces, en este momento, por parte del programa de teletrabajo, está toda la apertura y la disponibilidad, pero tiene que engranarse una serie de esfuerzos institucionales para formalizar lo que podría ser esa propuesta de transición. Entonces, bueno, pues es algo que no está resuelto, pero yo creo que la institución, la Universidad de Costa Rica, antes de la pandemia y después de la pandemia, a nivel de modalidad, a nivel de apertura, a nivel de flexibilidad, a nivel de comprobación de los procesos que se pueden realizar de manera virtual, es otra, ¿verdad? Va a ser otra, va a seguir siendo otra y, bueno, por razones lamentables como la vivencia de una pandemia, hemos alcanzado una serie de aprendizajes, ¿verdad? Que se acuñan ya en la institución, en el país y a nivel mundial, ¿verdad? En el fortalecimiento de las modalidades virtuales de trabajo. Entonces yo creo que el reconocimiento de eso por parte de la institución está, ese reconocimiento institucional y ese aprendizaje institucional está, ¿verdad? Y es una condición base para hacer que esta propuesta persista en el tiempo. Sí, Perfecto. tal vez nada más agregar, ¿verdad? Que el teletrabajo en este momento en el extranjero está siendo una excepcionalidad, ¿verdad? Y se dio a raíz del cierre de fronteras. Eso se presentaron varios casos para análisis a la Oficina de Recursos Humanos y dentro del análisis que vimos específicamente coincidía con el cierre de las fronteras. Una vez que esta situación desaparezca o se elimina, bueno, ya vemos que hay cierta apertura de las fronteras, ¿verdad? Entonces, yo recomendaría a doña Liliana Solís, ¿verdad? Que converse con su jefatura, ¿verdad? Si ella está dentro de los países que tienen apertura para el regreso del país, en el entendido, ¿verdad? De ver si continúa en el teletrabajo o si de alguna forma tiene que conciliar su modalidad. Ok, perfecto. Doña Mary San dice, cuando se empezó en el trabajo remoto nos hicieron llenar las bitácoras con los trabajos pendientes que teníamos en ese momento. Pero en la oficina que trabajo ya a este nivel de semestre, no se tiene nada pendiente y mi jefa con problemas de salud está incapacitada. He realizado archivos pendientes, pero ya no sé qué poner en la bitácora. Bueno, en ese caso, ¿verdad? Ya sí tendría que dirigirse, digamos, si no está la jefatura, ¿quién está a cargo? Para ver qué otras actividades puede desarrollarse del cargo, ¿verdad? Porque ya en este tipo de decisiones nosotros nos quedamos, ¿verdad? Sin poderle dar insumos, radicando de que las tareas asignadas radican de la formación de la complejidad de la jefatura versus con la persona trabajadora, ¿verdad? Es algo conjunto, compartido. Al no estar la figura de autoridad, jefatura, ¿verdad? Debe haber otra persona con la cual pueda también ver cuáles son las actividades, si ya nos ajustamos, si ya cumplimos con todo lo requerido, bueno, ¿qué sigue para este segundo semestre? Y cómo nos visualizamos viendo que ahorita tenemos esta situación. Ah, bueno, perfecto. La siguiente pregunta es de José Marín. Buenas tardes. ¿Qué se puede hacer si la jefatura está llenando de labores al funcionario porque en su consideración le faltan más responsabilidades, aunque éste cumpla con sus labores del puesto? Bueno, yo creo que voy a atreverme a decir algo que no me corresponde. Yo creo que le toca más a Jorlin, pero me parece que esto es precisamente la falta de capacitación en el plan de trabajo y en las actividades asignadas, ¿verdad? Entonces, tal vez Jorlin pueda hablar un poco al respecto. En eso, ¿verdad? Es un tema de que si es mucho o es poco, ¿cómo recargamos? Ahí sí hacemos un llamado, ¿verdad? Que cuando no hay o se desconoce un poco, ¿verdad? De qué sería lo justo, ¿verdad? Y si no me están cargando mucho o estoy haciendo poco, igual nos pueden contactar mejor para ver sobre las tareas, sobre los productos que se están estableciendo, el tiempo, la cantidad, porque cuando nosotros establecemos metas sustanciales nos enfocamos sobre qué se hace, cómo, cuánto, ¿verdad? Y ver si a lo último esas metas sustanciales están recargadas, si, ¿verdad? A lo último a nivel interno
la expectativa de poder resolver en las 8 o en el tiempo establecido ya a nivel laboral se cumple o no. Entonces sí es importante, si no hay claridad y para llegar a un término medio de consenso, de ver, bueno, cuándo es, esto si es un plan de trabajo ideal, idóneo para el cumplimiento del tiempo y de las pautas de trabajo ya establecidas, pues sí es bueno que nos puedan contactar para ver, darle la orientación de lo que se requiere, las dudas y consultas que puedan para que sea un programa o un cronograma de actividades laborales en la cual sí se cumplan en los tiempos establecidos, ¿verdad? Porque no se va a poner múltiples tareas que no se pueden cumplir, no solo en tiempos, sino que va a afectar a la persona, ¿verdad? Trabajadora, pero sí es un tema de poder ver qué se les puede dar de insumos para poder llegar al tiempo establecido y que sobre todo esa persona no sienta que está haciendo más tareas de las que no pueda cumplir. Ok, Entonces ahí que nos puedan contactar. ok, muchas gracias. La siguiente pregunta es de doña Carmen Sánchez y también ya me han hecho varias de estas. ¿Es válido los mensajes de WhatsApp por la jefatura o debe ser por correo? En realidad, el medio autorizado a nivel institucional es el correo institucional, ¿verdad? El WhatsApp se implementó, ¿verdad? Por la facilidad que significa la comunicación efectiva entre el trabajador y el funcionario. Ahora, si el trabajador no está de acuerdo en recibir mensaje de WhatsApp, debe de comunicárselo a su jefatura y la jefatura deberá entonces de presentar otras formas de comunicación con el trabajador, ¿verdad? Ok, perfecto. ¿Usted, Jordi, alguna otra? No, ok. Ale Montero pregunta, buenas tardes. ¿Es posible realizar cambio temporal de un lugar de trabajo? Por ejemplo, una semana en lugar fuera de San José. Gracias. Vemos que hay personas que viven. En realidad, vamos a ver, una de las características principales del trabajo remoto es el señalamiento del domicilio, ¿verdad? En el trabajo remoto, igualmente, cuando se llena la demanda, la persona tiene que establecer el domicilio el domicilio donde va a realizar sus actividades. En este momento, la apertura de lo que se ha establecido por el Ministerio de Salud como burbujas sociales, recaería, ¿verdad?, en un tipo de impedimento para este tipo de situaciones. Además, tenemos que tener claro que la persona que estableció dentro de la declaración jurada en trabajo remoto un lugar preciso, es en ese lugar donde efectivamente la persona tiene que realizar las actividades y no es que como esta semanita está ahí, me voy a ir a Guanacaste y en Guanacaste hay una piscinita de un familiar o voy a ir no sé, a turistear a algún lado, entonces voy a ir a ese lugar a hacerme esas actividades laborales. En este momento y por las restricciones que existen en el Ministerio de Salud, no, yo por lo menos de mi parte no recomiendo, ¿verdad?, que el programa de teletrabajo autorice o el trabajo remoto autorice los cambios de domicilio temporales. Cuando el cambio, la semana pasada hubo una consulta similar, sin embargo, el cambio de domicilio se solicitó por 6 meses. Esto es diferente, la persona se trasladó inclusive a otra provincia, ¿verdad? Y estableció las fechas en que iba a estar en ese otro lugar. Esto es diferente. Pero una cosa es que una persona diga que se va a ir una semana no sé, a San Carlos o cualquier otro lugar, a La Abuela, donde ustedes quieran, no necesariamente a una playa, donde sea, ¿verdad? El lugar que se estableció, lo que quiero recalcar es que el lugar que se estableció en la declaración jurada es el lugar donde responden por riesgos laborales. Si la persona asume o tiene un riesgo laboral fuera del lugar donde se señaló, la universidad no va a correr con los riesgos laborales. Entonces, eso es un aspecto importante, ¿verdad? No, yo por lo menos en mi criterio en este momento, ¿verdad? Por el cierre que hay, las restricciones que hay, esos cambios temporales de domicilio deberían ajustarse a lo que establece inicialmente y no permitirse. Ok. Vamos a responder 2 preguntas más para proceder a hacer el cierre y a llenar la encuesta. Y las demás preguntas, si quieres, se las va a pasar a las expositoras para que ellas les respondan por medio de correo electrónico. Nosotros tenemos los correos electrónicos cuando ustedes se inscribieron. Y la segunda es, Evelyn Ávila dice, la responsabilidad de los bienes institucionales recae sobre la jefatura, por ejemplo, equipos de laboratorio, que son bastante caros. Hay personas que quieren llevárselo para trabajar en la casa. ¿Eso va a ser un problema si el equipo se daña o lo roban?
En realidad, como les digo, en este momento, por la emergencia en la que estamos, la persona, si la persona solicita alguna herramienta o equipo, debe de hacerse responsable de ese equipo. Entonces, si el funcionario, por ejemplo, se solicitó una computadora, una laptop, una portátil para hacer su trabajo remoto, esa persona que llenó la boleta de activos fijos, se hace responsable de ese activo fijo, llámese computadora, llámese algún equipo de laboratorio o llámese cualquier otra cosa. Evidentemente, habrán cosas que deberán discutirlo con los directores, a ver si se autoriza o no el préstamo de activos. En un principio, sí se da la autorización para que se den el préstamo de activos fijos, ¿verdad? Siempre y cuando la persona llene la boleta de activos fijos y cualquier robo, desperfecto o cualquier circunstancia que sufra esa herramienta de trabajo debe ser asumida en su totalidad por el trabajador. Y esto tiene que quedar muy claro a la hora de hacer el préstamo, ¿verdad? Ok. Y la última pregunta es, ¿qué pasa si la persona tiene que cuidar a algún familiar, digamos, como que tiene que estar unos días, por decirlo, en San José y otros días en su residencia, digamos que es en Cartago? ¿Cómo se haría eso? Tiene que hablar con la jefatura, con lo que usted dijo, digamos, por... Sí, Sí, es sí. que vamos a ver, en el trabajo presencial, a no Ujú. ser que en el trabajo presencial ya la jefatura haya tenido conocimiento de que esta persona tenía a cargo una persona mayor o Ujú, adulta sí, adulto mayor, mayor. ¿verdad? Y adulta mayor o una persona enferma, ¿verdad? Si no lo tenía claro en aquel momento, entonces debe de hacérselo, debe informar a las jefaturas de la situación. Ahora, no es solo informar a las jefaturas, hay que presentar la documentación o prueba respectiva de que efectivamente se está tratando a un enfermo o a un adulto mayor del cual no tiene otra persona a la cual acudir que no sea mi persona. En este sentido, no decimos, como le digo, no es que yo trabajador a partir de hoy le voy a decir a mi jefatura, me voy los martes y jueves a tal lado, no. Esto es conciliación, es disponibilidad de horario, es acuerdo de partes. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos incentivando? Que los trabajadores y las jefaturas expongan sus necesidades y hagan un acuerdo. Evidentemente, ¿verdad? El cuidado de un adulto mayor o menores, ¿verdad? Igualmente es un aspecto prioritario, ¿verdad? En esta situación de pandemia, pero no se puede hacer si no existe un acuerdo y un consenso entre las partes. Está bien. Bueno, de mi parte, Masters, les agradezco mucho por las preguntas y las respuestas que nos dieron. Fueron muy enriquecedoras y en este momento pasaré a la compañera Iliana. Hasta luego a todos y muchas gracias. Muchas gracias a Beryl por guiar este espacio y agradecemos la participación y los valiosos aportes de Tatiana y de Jorlin. En este momento les vamos a pasar una pequeña encuesta y mientras ustedes la llenan, les voy a comentar las próximas actividades que va a estar desarrollando el área de desarrollo humano desde el programa de teletrabajo. El próximo lunes, el 10, el 17 y el 24, vamos a desarrollar un taller denominado Prisma Emocional, acercándome a mi propia realidad. Les invitamos a que se inscriba en este taller. Si por aquello de las cosas no la inscripción o el cupo ya está lleno, queda en lista de espera para el nuevo grupo que se va a abrir en próximos días. La siguiente actividad se va a desarrollar el 27 de agosto y se denomina Manejo del enojo y la frustración en época de crisis. Esta actividad o charla va a estar desarrollada por el licenciado Fabio Romero Salas del Instituto WEM. También les invitamos a que se inscriba. Aunque el señor Fabio Salas es del Instituto WEM, la actividad está abierta tanto para hombres como para mujeres. Estas actividades forman parte de todo un bloque de actividades que promociona y que desarrolla el área de desarrollo humano de la Oficina de Recursos Humanos, pensando en las y los trabajadores de la Universidad de Costa Rica en este tiempo de pandemia, en este tiempo de trabajo remoto. Entonces, les invitamos a que participen de ellas.
Y bueno, no, por mi parte, muchísimas gracias. Y como dijo Berry y Liliana, estamos para servirles, ¿verdad? Y cualquier consulta, ahí les dejamos los correos. Muchísimas gracias por su atención. Y de mi parte también agradecerles por este espacio y igual estamos para servirle de parte de la Unidad de Gestión del Desempeño y toda la Oficina de Recursos Humanos. Cualquier consulta o dudas, estamos en la mayor disponibilidad para brindarle todo lo que puedan o requieran. Y gracias. Damos por concluida la actividad. Agradecemos la participación de cada una y cada uno de ustedes y doy el pase a Catalina, que nos va a dar unas palabras finales. Pues sería recalcar, ¿verdad?, lo mencionado por Iliana, del agradecimiento por su asistencia. Esperamos que hayan sido de provecho para las personas asistentes. Ahí en la evaluación, yo y Tati, la gente muestra satisfacción también con la actividad. Entonces, bueno, me despido de todos y todas y esperamos verlos en otras actividades. Hasta luego.